himno número 26. Por las mañanas yo dirijo mi alabanza. El pecado
de mi alma yo la vi. Fue allí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Venció la muerte con poder y al cielo se exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. Fue en la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la vi. Fue allí por fe, lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Aunque se fue, solo no estoy, mando al Consolador. Divino Espíritu que doy, me da perfecto amor. Fue en la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la vi. Fue allí por fe, lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Amén. ¿Cuánto desde que conocemos al Señor Jesucristo hemos vivido felices? Amén. Eso por él. Estamos aquí en estos momentos. Invito a abrir sus Biblias en el libro de Josué, capítulo 1. Vamos a leer los versículos del 1 al 9. El libro de Josué, capítulo 1, versículos del 1 al 9. Cuando tengamos la cita, podemos ponernos sobre nuestros pies y vamos a leerlo de una manera alternada. Yo leo un versículo, ustedes leen el siguiente. Y por último, leemos todo el versículo 9. Como prefacio tiene preparativo para la conquista. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Solamente esfuércense y sean muy valientes para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará tu boca del libro de la ley, todo. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. En esa misma posición, hermanos, vamos a cantar el himno 266. Jesús es mi Rey soberano.
y socorro me da. Por eso constante lo sigo, porque Él es mi rey y mi amigo, y yo soy feliz, y yo soy feliz por Él. Señor, que pudiera ayudarte por tanta bondad para mí, me basta servirte y amarte, es todo entregarme yo a ti. Entonces acepta mi vida, que a ti solo queda rendida, pues yo soy feliz, pues yo soy feliz por ti. Bueno, amados asientos, mis queridos hermanos, y pongamos nuestro oído y nuestro corazón a lo que Dios tiene en esta mañana a través de nuestro pastor Carlos Pareja con el tema Victoria por medio de la fe. Muy buenos días. Buenos días, amados hermanos, que Dios les bendiga. Amén. ¿Cuántos están llenos de gozo en esta mañana? Amén. Es una hermosa mañana que el Señor nos ha dado y es un buen tiempo sin duda para poder alabar al Señor, poder glorificar su nombre y también un tiempo para poder meditar en su palabra, ¿no? Entonces estamos agradecidos con Dios, estamos contentos porque Él sin duda nos ha dado este maravilloso día y podemos estar juntos acá unidos, podemos alabarle y podemos estar acá teniendo comunión como cuerpo de Cristo, ¿no? Ahora, entrando ya en nuestro tema, o ya en el conocimiento de todos, estamos hablando acerca de la fe y estamos hablando del camino de la fe y esta oportunidad a través del ejemplo de Josué vamos a mirar la victoria o el éxito por medio de la fe. Y eso fue lo que sin duda necesitó Josué para poder cumplir con el llamamiento que Dios le había hecho. Como ya leímos hace un momento en el capítulo 1 del libro de Josué, vemos allí el llamado que Dios le hace a este hombre y el llamado tenía un único propósito de seguramente o únicamente de la conquista de la tierra de Canaán, la tierra que seguro que vemos en el texto bíblico, Dios había prometido ya antes a una generación, a 3 generaciones antes les había prometido y ahora era la 4ª generación y ahora estaban ellos sin duda próximos a conquistar y Dios llama a este hombre. Ahora, es muy común para nosotros que un hijo de Dios pase por diversos tiempos de temor y de angustia. ¿Cuántas veces hemos nosotros atravesado por momentos duros, momentos difíciles, y vemos que aquello se ha vuelto algo tan común, muy común, que el Hijo de Dios pase por diversos tiempos de temor y de angustia, pero sin duda esa no es la voluntad de Dios. Es decir, muchas veces atravesamos por momentos de dificultad, momentos duros en nuestra vida que nos hacen sentir temor, pero esa no es la voluntad de Dios. Dios no quiere que su pueblo camine de esa manera. Sin embargo, a veces nos sentimos atrapados en todo aquello, ¿no? En ese pantano de la angustia y algunas personas, algunos creyentes han perdido incluso hasta la confianza en las promesas del Señor y han inclinado su oído a otras voces antes de oír la maravillosa voz del Señor. Y es que las enfermedades, los problemas económicos, los desastres naturales, los sueños frustrados y todo eso hace que sintamos algún tipo de dolor y muchas veces aquello también genera desaliento y también temor. Bueno, ¿qué hacer? ¿Qué hacer frente a estas circunstancias? ¿Cómo salir fortalecido de la crisis? Bueno, eso es lo que vamos precisamente a ver en esta mañana. La palabra de Dios
nos ofrece la solución para aquello. La palabra de Dios nos provee aliento cuando estamos desalentados. Nos provee también de esperanza cuando no hay esperanza alguna en nosotros, pero también la palabra de Dios, mis hermanos, nos muestra que nosotros no somos los únicos que sentimos temor ante las adversidades o ante un nuevo reto que podamos enfrentar en esta vida. Hubo personajes bíblicos que también pasaron por tiempos así, y uno de esos personajes fue Josué, de quien les decía vamos a hablar en esta mañana. El ejemplo de Josué nos ayuda a que nosotros pongamos las cosas en una perspectiva correcta. Josué, recuerden ustedes, estuvo en una circunstancia que lo hizo sentir temor y desaliento, y eso ocurrió antes de que de entrar a poseer la tierra de Canaán. Josué tuvo cierto tipo de temor, enfrentó el desaliento. Ahora, para tener un claro conocimiento de lo que ocurrió en Josué, quiero que miremos algunos antecedentes. Recuerdan ustedes que desde hacía 40 años Josué había seguido a Moisés fielmente en el desierto. Recuerden ustedes, Dios había sacado a su pueblo de Egipto, pero a causa de su desobediencia, este pueblo tuvo que caminar por 40 años en el desierto. Y repito, ¿a causa de qué? De la desobediencia. Fue la consecuencia de desobedecer a Dios que este pueblo tuvo que caminar por 40 años en el desierto, y allí estaba también este hombre llamado Moisés y un ayudante, uno de los ayudantes, uno de los hombres más cercanos de Moisés había sido Josué. Y Josué era un hombre de fe, sin duda. Y algo que podemos destacar en la vida de este hombre es que era un hombre de fe y un hombre también que era obediente a Dios. Son cosas que son muy esenciales para la vida de cualquier creyente, cualquier hijo de Dios. Sencillamente la fe y la obediencia al Señor. Y junto con Moisés, Josué se había enfrentado con todo un pueblo enfurecido. ¿Se acuerdan que este pueblo había cuestionado a Moisés? ¿Por qué nos sacaste acá de Egipto? Si ya estamos muy bien, nos has traído a morir acá. Y allí estaba Josué enfrentando juntamente con Moisés a un pueblo enfurecido, arriesgando incluso su vida. Y ahora yo estoy seguro que Moisés era un hombre que sin duda también ayudó mucho a Josué. Y Josué quería seguir apoyando a Moisés, yo creo, de una manera indefinida. O de manera indefinida Josué quería estar al lado de Moisés. Y parecía que iba a suceder aquello, parecía que Moisés iba a seguir liderando el pueblo y Josué siempre iba a ser su acompañante. Pero Moisés, aún estando muy viejo, él tenía una salud perfecta, pero en un momento todo eso cambió. Todo cambió. Josué había sido el ayudante, el acompañante de Moisés, había estado con él en todas sus luchas, pero ahora ocurrió algo. Moisés había muerto y las cosas cambiaron. Y si acaso Josué tenía dudas al respecto, Dios mismo se lo dice. El versículo 2 de este capítulo 1 de Josué dice: mi siervo Moisés ha muerto. Note, Dios le dice a Josué: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora, recordemos un poco también que el pueblo todavía estaba al este, es decir, al otro lado del río Jordán. Tenía que cruzar. Josué ahora tenía que tomar el liderazgo del pueblo él solo. Imagínense cuando alguien ha trabajado con una persona de la talla de Moisés, alguien que había trabajado con él toda su vida, que había estado allí siendo su ayudante, ahora le toca estar solo. Ya no estaba este hombre de Dios, ya no estaba Moisés, a quien Dios había llamado para sacar al pueblo de Egipto. Ya no estaba Moisés, ahora estaba solo y tenía que tomar el liderazgo. Josué había sido ahora llamado a tomar el liderazgo del pueblo y se encontraba solo. Ya no tenía Moisés y él tenía que llevar al pueblo a la tierra prometida. No podrá hacerlo ya en la compañía de Moisés. Ya no estaba Moisés a su lado y ahora como líder, repito, él estaba solo.
tuvo que asumir el liderazgo y estaba solo. Ahora, seguro que se sentía algo preocupado en cómo iba a poder ahora él solo liderar a ese pueblo. Por eso decía que Josué es un ejemplo de lo que muchas veces nos ocurre. Estamos frente a una situación bastante difícil y eso nos hace sentir algún tipo de preocupación. Y estamos entrando, estamos en un nuevo año, ya se nos acaba el primer mes. Pero estamos todavía enteros. Y tenemos un año, decíamos las semanas anteriores, un año de muchas incertidumbres, un año en el cual no sabemos qué cosas van a ocurrir, qué cosas van a suceder a futuro. No tenemos la bola de cristal o el oráculo para saber qué es lo que ocurrirá en el futuro. Y de hecho nadie puede saber aquello, solamente lo sabe Dios. Dios sabe qué sucederá en el futuro porque decíamos la semana anterior, Él ya estuvo en el futuro. Entonces, vemos acá que este hombre tenía que llevar al pueblo y tenía que hacerlo como su líder. Y sentía preocupación en cuanto a cómo iba él a liderar a este pueblo, cómo lo iba a hacer. Moisés había estado a su lado y Moisés era quien con la guía del Señor tomaba todas las decisiones. Josué simplemente era un ayudante, alguien que estaba a su lado. Pero ahora tomó el liderazgo. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer aquello? Hay cosas que tenemos que hacer a futuro. Indudablemente pensaba Josué, ¿y qué es lo que voy a hacer? Y decía mis hermanos que muchas veces también nosotros nos preguntamos ¿cómo vamos a afrontar el futuro que viene o tenemos por delante? ¿Cómo vamos a afrontar este nuevo año? Este nuevo año, decía, nos presentará nuevos retos. Quizás debamos tomar decisiones que van a cambiar las circunstancias de nuestra vida. Pero ¿cómo podremos llevar en nuestro camino ante todo esto que nos depara un futuro? Bueno, los nueve primeros versículos del libro de Josué nos dan algunos principios para hacer frente al futuro, para que podamos vivir confiados y en lugar de tener incertidumbre. En otras palabras, estos primeros versículos del libro de Josué nos enseñan qué fue lo que Dios hizo para cambiar la preocupación de Josué en seguridad. Josué estaba frente a un nuevo reto en su vida. Tenía que afrontar algo nuevo para él. No sabía cómo hacerlo, pero vamos a ver precisamente qué fue lo que Dios hizo para cambiar la preocupación que tenía Josué y cómo aquello fue transformado en seguridad. Así que vamos a ver en esta mañana, en primer lugar, el llamado que Dios hace a Josué, las promesas que Dios le da a Josué y por último el encargo que Dios le da a Josué. Y vamos a ver entonces lo que nos dice acá la Biblia. En primer lugar vamos a ver el llamado, decíamos. Ahora vamos a ver cuál fue la razón por la que fue llamado Josué. Dice el versículo 2, mi siervo Moisés ha muerto. Y esa fue la poderosa razón por la cual ahora Dios llama a Josué. Esta fue la razón poderosa por la cual fue llamado Josué. Mi siervo Moisés ha muerto. Moisés había ya acabado su trabajo como siervo de Dios. Dios ya había cumplido su propósito con Moisés. Entonces, ahora este hombre va a descansar de sus trabajos y va a entrar ahora en el gozo de su Señor. Entonces, esa fue la razón por la cual ahora Dios llama a Josué. Ahora, ¿cuál es el contenido del llamamiento? Le dice en ese mismo versículo, ahora pues, levántate. Noten ustedes el contenido del llamamiento. Lo único que Dios le dice a este hombre es lo siguiente: ahora que ha muerto Moisés, tú levántate. Es decir, aunque Moisés está muerto, la obra del Señor debe seguir adelante. Moisés ha muerto y la muerte de Moisés
no va a hacer que se detenga la obra del Señor. La obra del Señor debe seguir adelante. Por consiguiente le dice, levántate y pon manos a la obra. Cuando Dios, mis hermanos, tiene una obra que hacer, hallará o creará los instrumentos apropiados para llevarla a cabo. La obra del Señor no se detiene por nadie. Moisés, el siervo, está muerto, pero Dios, el dueño de la obra, sigue vivo. Y por lo tanto la obra debe continuar. Así que es importante. Dios, el dueño de la obra, no está muerto. Él vive por siempre y la obra entonces tiene que continuar. Y por eso le dice a Josué, mi siervo Moisés ha muerto, ahora tú, Josué, levántate y haz la obra. Como Moisés está muerto, ahora el encargado eres tú. Eso es lo que Dios le dice acá a Josué. Moisés ahora está muerto, tú quedas a cargo de la obra como sucesor tuyo. Y Josué dice entonces, él debe levantarse para continuar lo que Moisés empezó. Dios empezó una obra o llevaba a cabo la obra con Moisés, y esa obra ahora no puede detenerse por la muerte de Moisés, y llama a Josué para que sea el continuador de aquella obra. Y vemos acá, mis hermanos, que una generación posterior entra en las labores de la generación anterior. Y eso es lo maravilloso de la obra del Señor. Hoy estamos nosotros acá. Más adelante ya no estaremos. Y otros tienen que continuar la obra del Señor. Y eso es lo maravilloso. Y eso es lo que debemos entender cada uno de nosotros que servimos al Señor. Estamos acá simplemente de paso. Pronto también entraremos en la presencia del Señor y partiremos de este mundo, pero otros serán los continuadores de la obra. Entonces, eso es lo que está ocurriendo acá. Ahora, hay un servicio especial al cual Josué es llamado. Levántate, le dice, y pasa este Jordán. Hay un llamado general. El llamado era levantarse y poner manos a la obra, pero hay un llamamiento especial. Y ese llamamiento especial es el siguiente: levántate y pasa el Jordán. En otras palabras, este río que tienes a la vista y a cuya orilla habéis acampado, ahora tienen ustedes que pasarlo, tienen que cruzarlo. Y mis hermanos, esta fue una prueba de fe para Josué. Y aquí nosotros empezamos a darnos cuenta que fue una prueba de la fe de Josué. ¿Recuerdan ustedes que para aquella temporada el río solía desbordarse? Es decir, no era cosa fácil lo que tenía que hacer este hombre. El río solía desbordarse y Josué carecía de los medios para que el pueblo cruzara. No había un puente, no había una embarcación donde subir a todo el pueblo y cruzarla al otro lado. No tenía nada de aquello. No tenía los medios, no tenía los recursos para que el pueblo pudiese pasar ese río. No obstante, Josué debía creer que Dios le había ordenado que pasara y ese mismo Dios iba a proveerles el camino para hacerlo. Y eso sencillamente se llama fe. El Dios que nos llama es el Dios que provee los recursos para que podamos seguir adelante. Dios llamó a Josué y Josué ahora tenía que creer. Por eso les decía, fue una prueba de fe para Josué. Josué debía creer que aquel que los llamó ahora iba a proveer los recursos para que ellos pudiesen pasar aquel río Jordán. Para entrar en el Jordán, para entrar en tierra de Canaán, era preciso cruzar el Jordán. Dios le había dicho: tenemos que poseer esa tierra que yo ya la he dado con anticipación a vuestros padres. Pero tenemos en el camino un impedimento y necesitan de fe, creer en el Dios que les llamó, también va a proveerles de los recursos para que sigan adelante y cumplan con aquello a lo cual Él les ha llamado. Entonces,
tenía que creer. Tenía que creer porque para entrar en Canaán era preciso cruzar el río Jordán. Lo siguiente que le dice es, toma posesión de la tierra. Seguimos en el mismo versículo 2. Toma posesión de la tierra. Es decir, una vez que cruzaran el río Jordán, debían ahora sí tomar posesión de aquella tierra. Imagínense, todo lo que tenía que hacer Josué era sencillamente una prueba de su fe. Primero, cruzar un río y en el cual no contaba con los recursos para hacerlo. Pero ya sabemos nosotros la historia. Dios abrió el camino. Dios llevó a su pueblo, abrió las aguas también. Las aguas se detuvieron en este caso. Se detuvieron, dice, corriente arriba. Y el pueblo pudo pasar también en seco. En el momento cuando los sacerdotes que llevaban el arca pusieron, dice, su pie, y ese fue un acto de fe, su pie en el agua se detuvo. Imagínense, un río correntoso se detuvo. Dios detuvo aquellas aguas y el pueblo pudo pasar nuevamente en seco. Y lo siguiente que le dice es, toma posesión de la tierra. Es decir, ya no hay excusas. Ya cruzaron Jordán. Ya no tienen un impedimento en su camino. Ya no hay excusa. Ahora hay una tarea que cumplir y la tarea era entrar y poseer. Ahora, entrar y poseer incluía desalojar y exterminar a todos los enemigos del pueblo de Dios. Debían extenderse por todo el vasto territorio y hacerlo suyo. Eso es lo que tenían que hacer. Ahora, sencillamente este era otro paso de fe. No había excusas, había que cumplir una tarea. La tarea era, repito, entrar y poseer. Esas tierras estaban habitadas por enemigos del pueblo de Dios que hicieron frente al pueblo de Israel. Ahora, había una promesa anticipada. Y esta promesa consistía en que Dios ya les había entregado esa tierra. La tierra que juré a sus padres. Es decir, Dios había prometido que esa tierra iba a ser para su pueblo. Había una promesa. Ahora solamente Moisés debía conducir a su pueblo hacia un punto y Josué tomaba ahora el liderazgo y debía conducirlos ¿a qué? A la conquista de aquella tierra. Entonces debían extenderse por todo el territorio de Canaán. Pero había una promesa y esa promesa era que Dios les había entregado ya esa tierra desde hace mucho tiempo. Dios había planeado darles una gran cantidad de tierra como posesión. ¿Cuál era el límite que ellos tenían? Dice el texto bíblico, todo el lugar que pisare la planta de vuestros pies. Ese era el límite. Todo lo que pisare la planta de vuestros pies. Esto significaba, mis hermanos, que los límites los ponían ellos. Ellos ponían los límites. ¿A dónde querrían ir y a qué tierras debían poseer? Bueno, dice acá el texto, que si miraban al sur tenían el desierto de Arabia. Si se dirigían al norte tenían el imponente Líbano. Si cruzaban al este encontrarían el río Éufrates y hacia el occidente el mar Mediterráneo. No había límites. No había límites. Era una gran extensión de tierra y también había una motivación adicional. Tomarían también no solo la tierra, sino también posesión de una nación superior a ellos en cultura y tecnología, con avanzados y sofisticados métodos de guerra. Los heteos, que nos menciona acá en estos versículos, ellos perfeccionaron el carro de combate y fueron de las primeras civilizaciones en utilizar el hierro. Indudablemente Israel estaba en desventaja. ¿Por qué les cito esto de los heteos? Sencillamente porque era un pueblo poderoso en armas, un pueblo que era difícil de conquistar. Israel estaba entonces en desventaja con armas rudimentarias para la guerra y sin modo alguno de poder hacerse de las ciudades amuralladas de sus enemigos. Incluso
eran inferiores en estatura y solo podían confiar ahora en Dios para vencerlos. Lo único que tenían ellos era su confianza en Dios. La situación era difícil. La adversidad estaba delante de sus ojos y lo único que podían hacer ellos para conquistar aquel pueblo que decía era muy poderoso era confiar en Dios. Los heteos entonces eran potencia de aquel entonces en Canaán. Eran los gigantes, eran los fuertes del momento, los poderosos, pero Dios los entregaría en manos de Israel. La conquista era una gran motivación entonces, no solo por el territorio que Dios les daría a su pueblo, sino también por el enemigo que debían conquistar. Imagínense, todo lo que tenían delante suyo parecía ser adverso. Todo lo que estaba delante de sus ojos parecía simplemente algo que podría llevarles a sentir todo tipo de temor. Tenían un río, no poseían los recursos para cruzarlo. Tenían que conquistar la tierra que Dios ya se las había dado con anticipación, pero habían enemigos poderosos a los cuales debían conquistar. Todo parecía ser difícil. Todo parecía difícil. Pero había muchas probabilidades de ganar, porque este era un pueblo que contaba con la ayuda de Dios. Sin embargo, había un hombre que necesitaba ánimo. Estaba allí Josué, el líder del pueblo, que necesitaba ánimo. El triunfo estaba asegurado. Dios veía el plan y la conquista como algo ya realizado. No había forma de perder la guerra, pues ellos contaban con la ayuda de Dios. Dios había prometido que ese territorio era de su pueblo desde hace mucho tiempo atrás. A los antepasados de ellos les había dado juramento y se los repite ahora, como confirmación del tiempo cumplido. Versículo 6 dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Lo único que tenía que hacer Josué con el pueblo era ir y conquistar, porque había la promesa de Dios. Sin embargo, Josué necesitaba el ánimo para poder hacerlo. Dios se haría responsable de cumplir su promesa, pero necesitaba la cooperación de un hombre. Y Josué y su pueblo tienen la responsabilidad de entrar y poseer, y debían hacerlo lo más pronto posible. La expresión levántate y pasa este Jordán, que vemos en el versículo 2, implican prisa, obediencia sin retraso. Lo que este pueblo tenía que hacer sencillamente era obedecer a lo que Dios le había dicho. No podía haber dilatación en su voluntad para hacer lo que Dios les había dicho que debía hacer. Dios, cuando manda a actuar, cuando manda a esforzarnos, tenemos que hacerlo. Dios nos manda a actuar, nos manda a esforzarnos, a dejar huellas en este mundo. Entonces vemos que la acción que Josué tenía delante de sus ojos a emprender no era algo fácil. Dios nos llama, Dios nos separa, había un motivo poderoso y había una labor que cumplir. Ahora, para que Josué pudiera tener el ánimo que necesitaba para llevar a cabo aquella conquista, cumplir con la labor que Dios le había encomendado, Josué necesitaba, decía, fortaleza y ánimo. Y Dios le hace promesas a ese hombre con el propósito de animarle. Versículo 5. La primera promesa que vemos acá es que Josué podía estar seguro de la presencia de Dios con él. Noten ustedes, la tarea es difícil. Todo lo que Josué debía emprender era algo que ante los ojos de cualquier ser humano era algo complicado. Pero Dios le dice a Josué lo siguiente con el propósito de animarlo. Versículo 5. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No cabe duda que Dios estuvo con Moisés. Basta con que nosotros revisemos
las páginas de nuestra Biblia y nos encontramos que Dios estuvo con Moisés. Y le dice ahora a Josué para animarle, para que lleve a cabo la conquista de aquella tierra: como estuve con Moisés, estaré contigo. Como estuve con Moisés para sacar al pueblo de Egipto y conducirlo a través del desierto, así mismo yo estaré contigo para que lo establezcas en el país de Canaán. Eso es lo que le dice acá Dios a Josué. Yo tomé a Moisés para que saque al pueblo de Egipto y lo conduzca a través del desierto, pero ahora asimismo estaré contigo para que tú tomes ese pueblo y lo lleves a establecerlo en tierra de Canaán. Ahora, mis hermanos, lo que Moisés llevó a cabo fue en virtud de la presencia de Dios con él. Todo lo que Moisés pudo hacer no era otra cosa que con la ayuda del Señor. Fue la presencia de Dios con él. Este mismo hombre dijo: si tu presencia no va conmigo, entonces no nos saques de aquí. La presencia de Dios fue lo que sin duda ayudó a Moisés a cumplir con lo que Dios le había mandado. Y aunque Josué no siempre tuvo la misma presencia de ánimo que Moisés poseía, sí que había de tener la misma presencia de Dios para llevar a cabo la obra como era de hacerse. Tal vez si comparamos la vida de Josué y la vida de Moisés, vemos que Moisés es totalmente diferente a Josué. Pero algo que caracterizaba o que debía caracterizar a ambos era que la presencia de Dios iba a estar con ellos. Dos hombres diferentes, pero con la misma presencia de Dios para cumplir la tarea. Es un gran consuelo, sin duda, para cada nueva generación de siervos de Dios, ministros o creyentes, saber que la misma gracia que fue suficiente para quienes les precedieron también estará a disposición de ellos, si son igualmente fieles a Dios. Y ese es un consuelo. Saber que Dios estuvo con nuestros antepasados. Saber que Dios respaldó todo lo que ellos hicieron en obediencia al Señor. Eso nos alienta. Saber que esa misma presencia del Señor está con nosotros también en este tiempo. Y eso nos alienta. Y eso es lo que Dios quería también establecer en la vida de Josué. No solamente estuve con Moisés, mi presencia no solo estuvo con Moisés para ayudarle a seguir adelante, mi presencia también estará contigo. En el versículo 9, Dios le repite lo mismo. Versículo 9: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. ¿Por qué? Porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y qué bueno es saber aquello. Qué bueno es saber que si somos fieles al Señor, contamos con su presencia. Dios no estuvo solo con nuestros antepasados. No solamente le ayudó a ellos a llevar adelante la obra, también está con nosotros en este tiempo. La misma presencia de Dios. Es que, mis hermanos, los que van al lugar al que Dios les envía, tendrán consigo a Dios donde quiera que se hallen. Donde quiera que vayan. Esa fue la primera promesa. En segundo lugar, le dice que la presencia de Dios no le será jamás retirada. ¿Cuánto necesitamos escuchar estas palabras? En el versículo 5 le dice: no te dejaré ni te desampararé. Primero le dice: mi presencia va a estar contigo, al igual como estuvo con Moisés. Y luego le dice que esa presencia jamás le será quitada. No te dejaré ni te desampararé. Y de eso, mis hermanos, podemos estar siempre seguros. La presencia de Dios está con nosotros.
Y esa promesa hecha aquí a Josué, yo creo que tiene también una aplicación para cada creyente. La presencia del Señor. El Señor no nos dejará ni nos desamparará. La tercera cosa que le dice a Moisés, a Josué, es lo siguiente: que él había de vencer a todos los enemigos de Israel. No te he enviado a que hagas algo, cuenta con mi presencia y el éxito está asegurado. Versículo 5: nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Nadie te podrá hacer frente. Es como dijo Pablo en la carta a los Romanos capítulo 8 versículo 31, que si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros entonces? Entonces, lo que Dios le dice a Josué sencillamente son palabras de ánimo. Eso es lo que Dios le dice a Josué. Josué necesitaba ser fortalecido por el Señor. La tarea no era fácil. Estaba delante de sí cualquier tipo de adversidad, como ya lo hemos visto. Pero Dios le promete la victoria. Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Y además, Josué mismo sería quien repartiría aquella tierra. Versículo 6: esfuérzate y sé valiente, porque tú, no otro, tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Vemos entonces un llamamiento. Y el llamamiento no era fácil, pero Dios le hace promesas que sin duda le darían ánimo a Josué para cumplir con la labor. Josué tenía delante de sí un futuro incierto. No sabía qué es lo que iba a ocurrir, pero Dios le dice que en todo ese tiempo, que en todo ese camino que él tenía que transcurrir, su presencia iría con él. Y eso debía levantarle el ánimo a Josué. Las cosas no son fáciles, las cosas no son sencillas. La vida cristiana, mis hermanos, no es fácil. Tenemos adversidad, tenemos dificultades, tenemos delante de nosotros un futuro incierto, pero sabemos que si somos fieles al Señor, al igual que Josué y al igual que Moisés, contamos con la presencia de Dios. El Señor ha prometido: no te dejaré ni te desampararé. Y Él ha prometido darnos siempre la victoria. Porque si Dios es por nosotros, ¿quién entonces contra nosotros? Y además Dios le dice a Josué que Él mismo, para ratificar el éxito que tendría Josué en aquella tarea que Dios le había encomendado y en la cual contaba con su presencia, tú mismo serás el que llevarás a cabo la repartición de la tierra a este pueblo. Ahora, Josué necesitaba hacer algo. Y nosotros necesitamos hacer algo. Está el llamamiento, está la promesa, pero Dios tiene un encargo para Josué. ¿Qué es lo que tenía que hacer Josué para asegurarse ese éxito en la tarea que Dios le había mandado? Veamos el encargo que Dios le da a Josué. En primer lugar, versículos 7 y 8, le dice que Josué debía cuidar de hacer siempre todo conforme a la ley de Dios y hacer de ella su norma. Queremos el éxito, queremos la victoria. Dios nos ha llamado, Dios ha puesto delante de nosotros un año nuevo, con dificultades y problemas al igual que Josué tuvo que enfrentar en el camino. Todo aquello tendremos nosotros que enfrentar también. Pero Dios ha prometido su presencia. Pero esa presencia de Dios tiene, ¿qué cosa? Una condición. Josué debía hacer algo. Josué debía cuidar de hacer siempre todo conforme a la ley de Dios y hacer de la ley de Dios una norma para su vida. Versículos 7 y 8. Solamente esfuérzate. La presencia del Señor estará contigo. Mi compañía estará contigo. Pero ¿qué tienes que hacer, Josué? Esfuérzate.
El éxito está delante de ti porque el Señor te dará la victoria. Pero tú tienes, Josué, solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Para qué? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que a mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. No te mujeres, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Josué debía emprender muchas cosas en el camino. Y la prosperidad, el éxito o la victoria estarían allí. ¿Cuándo? Cuando Josué debía, dice, cuidar de hacer conforme a la ley que mi siervo Moisés te mandó. Versículo 8, no se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Por qué? Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá. ¿Cuánto iba a prosperar en su camino Josué? ¿Cuánto iba a tener éxito? ¿Cuánto iba a tener la victoria? Obviamente contaba con la presencia del Señor. El llamado era de Dios. La presencia de Dios estaba con él. La compañía del Señor estaba con él. Pero Josué, para tener éxito en todo aquello, debía cumplir con las promesas. Cuidar de hacer todo conforme a la ley de Dios. Y la ley de Dios debía ser una norma en su vida. Es como si Dios pusiera en manos de Josué el libro de la ley y le encargara lo siguiente. Primero, de día y de noche meditarás en él. Tomemos en cuenta o imaginémonos que Dios está poniendo el libro de la ley en las manos de Josué y le dice, mira Josué, el éxito está asegurado porque cuentas con mi presencia, pero algo tienes que hacer. Este es el encargo que te doy. De día y de noche meditarás en él. Si alguna vez hubo un hombre que pudiera excusarse de meditar la ley de Dios a causa del mucho que hacer, bien podríamos pensar que ese era el caso de Josué. Si usted piensa que usted está tan ocupado como para no meditar en la palabra de Dios, imagínense que Josué tenía una labor mucho más grande. Él estaba más ocupado que cualquiera de nosotros. Debía conducir un pueblo. Tenía que tratar con personas. Y no eran unas cuantas. Eran muchos. Entonces, Josué era un hombre bastante ocupado y bien podríamos excusarle a Josué que Josué tenía muchas actividades que cumplir, por lo tanto, no podía meditar en la ley de Dios. La tarea que se le encomendaba era enorme, pero aún cuando estuviese muy ocupado con todo, Josué debía hallar tiempo para meditar en la ley de día y de noche. Así que si su excusa es que usted está muy ocupado, que tiene mucho que hacer, o que está trabajando, o que tiene que trabajar, o que tiene muchas cosas por hacer, es que los encargos que me han dado son demasiados. Bueno, piense en Josué. Y Josué, aún con todo lo difícil que era su tarea, debía, sin embargo, meditar en la palabra de Dios. En segundo lugar, Josué no debía permitir que este libro de la ley se apartase de su boca. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto quiere decir que al dar órdenes, porque Josué, recuerde que era líder, y este líder debía dar órdenes a todo un pueblo. Entonces, las órdenes que debía dar Josué al pueblo debía estar todo, dice que en concordancia con la ley de Dios. Y esta es una característica de todo líder en el pueblo del Señor. Toda orden que se da debe ser en concordancia con la palabra de Dios. Si a usted alguien que se llama líder y le dice que usted debe hacer cosas que van fuera de la palabra de Dios, usted no está en la obligación de hacer aquello.
Pero cuando le dicen que lo que tiene que hacer va en concordancia con la palabra de Dios, usted tiene que hacerlo. Tiene que hacerlo. Porque es Dios quien nos habla por medio de su palabra. Entonces, las órdenes que debía dar Josué al pueblo debían ser en concordancia con la ley de Dios. En toda ocasión debía decir conforme a lo que la ley de Dios nos dice. Eso es lo que sencillamente vemos acá. De día y de noche meditar en ella, y dice, cuídate de hacer conforme a lo que toda la ley de Dios nos dice. Debía entonces todo lo que saliera de su boca concordancia con la palabra de Dios. Y para que todo lo que nosotros digamos tenga concordancia con la palabra de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Meditar en la palabra de Dios. Si usted no medita en la palabra de Dios, ¿qué podría usted decir? No se puede. Lo tercero, o siguiente en este mismo punto, no era, esto me encanta, un comentarista dice que no era de su incumbencia o de la incumbencia de Josué hacer nuevas leyes. No tenía él tenía que guardar bien el buen depósito que se le había encomendado. No debía salir por allí con el cuento que a veces nos sale en este tiempo, ¿no? Tengo una revelación nueva, una revelación fresca, ¿no? Algo nuevo les quiero decir. Dios me habló en sueño anoche y me dijo que tengo que les diga aquello. Si no está en la Biblia, deséchenlo. Josué no debía decirle al pueblo, ¿saben qué, pueblo? Me he inventado una nueva ley porque Dios me dijo esto en sueño anoche y esta es la nueva ley para ustedes. No. Todo lo que está conforme, dice acá, en lo que dice la ley de Dios, eso dice debe salir de tu boca. Las órdenes que das al pueblo deben salir de la palabra de Dios. Tu vida debe reflejar lo que dice la palabra de Dios. En tercer lugar, siempre había de hacer conforme a la ley de Dios. Aunque Josué era un hombre con poder, un hombre con autoridad, sin embargo, él debía someterse a lo que dice la ley de Dios. Y mis hermanos, no existe hombre alguno, no hay ser humano con dignidad o dominio suficiente como para colocarse por encima de la palabra de Dios. Usted puede conocer a un hombre poderoso, un hombre con bastante autoridad, sin embargo, ese poder y esa autoridad no son suficientes como para ponerse por encima de la palabra de Dios. Y eso debía entender Josué. Josué debía hablar conforme a lo que dice la palabra de Dios y debía ser conforme a lo que dice la ley de Dios. Aun cuando tenía autoridad y tenía mucho poder, aun cuando era el líder del pueblo, él no estaba por encima de la ley de Dios. Primero, debía hacer lo que está escrito. Segundo, debía hacerlo conforme a lo que está escrito. Tercero, debía de hacerlo conforme a todo lo que está escrito, sin excepción ni reserva. No que sencillamente todo lo que me gusta y lo que no me gusta lo desecho. Todo. Debía vivir conforme a todo lo que la ley de Dios nos enseña. No es que a veces pensamos que Dios y sus libros son anticuados, vivimos tiempos secos y debemos aplicar las cosas a la manera como la gente hoy quiere oír o lo que la gente quiere escuchar. No. En cuarto lugar, no debía de apartar de él el libro de la ley. Es decir, en su conducta y en sus actos de gobierno debía apartar este libro. No, yo soy un gobernante y gobierno a mi manera. No. Él tenía, dice, que hacer todo lo que aquí estaba escrito. No te apartes de ella, de la ley de Dios, ni a diestra ni a siniestra.
Es decir, no te vayas a los extremos. Ni te vayas al libertinaje, ni te vayas a la religiosidad. Mantente en el centro. No te vuelvas un religioso, pero tampoco te vuelvas un libertino. Esa es la idea. No te apartes ni a diestra ni a siniestra. Lejos, vive lejos de los extremos, en el centro. Vive conforme a lo que dice la palabra de Dios. No te vuelvas un religioso añadiendo cosas que la Biblia no dice. Ni tampoco vivas una vida de libertinaje omitiendo lo que la palabra de Dios sí nos enseña. Eso debía ser entonces Josué. Ahora, ¿por qué debía Josué hacer todo esto? ¿Por qué Josué debía meditar? ¿Por qué debía hacer conforme a lo que dice la palabra de Dios? ¿Por qué no debía apartar de él este libro? Mis hermanos, Josué, en la situación en la que él estaba, corría el riesgo de escuchar otras voces. Como líder del pueblo de Dios, él corría el riesgo de oír, de escuchar otras voces o seguir sus propios pensamientos. Eso corría, ese era el riesgo. Escuchar otras voces o seguir sus propios pensamientos y no la voz de Dios. Y Josué corría ese riesgo de empezar a escuchar otras voces, de escuchar su propia voz, sus propios pensamientos y no la voz del Señor. Y necesitamos, mis hermanos, a diario oír la voz del Señor para no prestar oído a otras voces ni tampoco oír a nuestros propios pensamientos. Creer que esto es la vida cristiana. Y yo pienso que así debe ser la vida. No, lo que dice la Biblia. Entonces, Josué debía hacer todo esto para no oír ni su propia voz, ni escuchar otras voces, sino la voz de Dios. Porque si oía otras voces y su propia voz, lo más seguro es que vendría la derrota en su vida. Habría derrota. Josué, en sexto lugar, debía ser fuerte, valiente y esforzado. 3 veces Dios le pide a Josué que se esfuerce y sea valiente. El primer encargo tiene relación con la palabra de Dios. Y el segundo encargo tiene que ver con su persona. Y le dice que debe ser fuerte, valiente y esforzado. Versículo 6, primera parte, esfuérzate y sé valiente. Versículo 7, primera parte, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Y el versículo 9, mira que te mando que te esfuerces y seas muy valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Siempre me llama la atención porque se le dice en un mismo capítulo por 3 ocasiones, esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué? ¿No les llama a ustedes la atención? ¿Por qué se le dice esfuérzate y sé valiente? Obviamente Josué necesitaba el aliento de parte de Dios. Y el aliento que viene de parte de Dios para Josué es que le dice, mi presencia estará contigo así como estuvo con Moisés. Pero le dice, esfuérzate y sé valiente. Ahora, yo creo que Josué era un hombre de fe, no desconfiaba en Dios. Pero Josué sí desconfiaba de sí mismo. Y mis hermanos, necesitamos bastante de eso. De confianza en nosotros mismos para que toda nuestra confianza esté puesta en el Señor. El temor de Josué no era motivado porque desconfiaba de Dios. El temor de Josué era porque desconfiaba de sí mismo. Y ese era el temor que tenía Josué. Por lo tanto, Dios le dice, esfuérzate, sé valiente, mi presencia está contigo. Tú lo único que tienes que hacer es meditar en la palabra de Dios y esfuérzate. Sé valiente, no tengas temor, yo estoy contigo. Desconfía de ti mismo y confía completamente en mí. Y eso te dará la victoria. Eso te dará la victoria. Y miren, mis hermanos, que si Josué obraba de esta manera, ¿qué iba a ocurrir?
Josué iba a ser prosperado en todo. Cuando confiamos en el Señor, cuando confiamos más en el Señor y menos en nosotros, cuando meditamos en la palabra de Dios, cuando nos esforzamos, somos valientes y echamos el temor de nuestras vidas, entonces, ¿qué viene como resultado? Versículos 7 y 8. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a la ley que mi siervo Moisés te mandó, y no te apartes de ella ni el día de nacimiento, y subraya aquello, para que sean prosperados en todas las cosas que enfrentan. El éxito, la victoria, la prosperidad viene cuando hay obediencia al Señor, cuando confiamos en el Señor. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Y qué pasa cuando hacemos eso? Porque entonces harás prosperar tu camino. La verdadera prosperidad, la que viene de parte de Dios, que estamos hablando, y todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien. Los resultados de meditar y guardar la ley de Dios siempre son los mismos. Trae prosperidad, todo sale bien, todo emprendimiento, toda empresa que comencemos será prosperada, si no a los ojos de los hombres, a los ojos del mundo, sí a los ojos del Señor. Y mis hermanos, ese es el consejo que en realidad a nosotros debe importar. El éxito a la manera de Dios. Si somos prosperados a la manera de Dios, tendremos éxito. A veces el mundo nos ha vendido un concepto falso de lo que es ser exitoso. Y ser exitoso, muchos dicen, es tener todo lo que anhelo, todo lo que deseo, que ser la persona más reconocida por todos, el más envidiado por todos. Ese es un concepto de este mundo. Pero éxito a la manera de Dios es terminar como terminó Josué. Y Josué pudo terminar en prosperidad. ¿Saben por qué? Porque prosperidad significa terminar los días bien. Y así terminó Josué sus días. Los días de Josué terminaron así. Terminó los días bien. Y eso es éxito. Eso es éxito. Hacer lo que Dios me ha mandado a hacer. Vivir como Dios me ha mandado a vivir. Cumplir lo que Dios me ha mandado a cumplir. Eso es éxito. Y para concluir, mis hermanos, vemos acá que para que Josué pudiera sobreponerse al desaliento, Josué debía animarse ¿con qué? Con la presencia de Dios. Estamos, decía, enfrentando nuevos retos, nuevo año, nuevas metas, nuevos propósitos, nuevas enfermedades, nuevos problemas, nuevas tentaciones, nuevas pruebas. Y en medio de todo eso, necesitamos animarnos, mis hermanos, punto uno, con la presencia de Dios. Dios ha prometido estar con nosotros. No te dejaré ni te desampararé. Segundo, necesitamos animarnos con la promesa del Señor. Y la promesa del Señor es que Él ha prometido siempre guardarnos. Él ha prometido darnos el éxito a su manera. Y debemos ampararnos en todo aquello que viene de parte de Dios. Somos como Josué, estamos delante de un nuevo año, delante de nuevos retos. Hay cosas que no sabemos en cuanto al futuro, cambios que vendrán sin duda en nuestra vida. Algunos cambiarán de trabajo, otros se casarán, como dice Manuel, solteros que están. Tantas cosas que ocurrirán. Los tiempos cambian, los desafíos cambian, el mundo cambia, nosotros cambiamos. Pero qué bueno es saber que tenemos un Dios que no cambia. Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Es el mismo Dios que nos sostiene y es el Dios al que nunca le falta una palabra de aliento y ánimo. Ese Dios que renueva sus misericordias todos los días.
Ese es el Dios con el que contamos. ¿Estamos preparados para seguir adelante? Aprovechemos las promesas del Señor y vivamos en obediencia. Podemos hacerlo con confianza. Porque, mis hermanos, la victoria es de ¿quién? Es del Señor. La victoria es del Señor. Y se trata de confiar y de obedecerlo para ver esa victoria. La obediencia trae victoria, trae éxito. Y necesitamos en estos tiempos oír de nuevo a Dios diciéndonos: esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque yo soy tu Dios, que te acompaña todos los días de tu vida. Hagamos cuenta estas palabras y vivamos, mis hermanos, sobre todo en obediencia, porque esa es la manera como alcanzamos el éxito en esta vida. Que Dios nos bendiga a todos. Amén. Amén.